Lázaro, el pastor, con su celular y si no, bueno, pues yo voy a leer aquí la palabra en el Nuevo Testamento, en Lucas, en el capítulo 13, a partir del versículo 10. Si gustan ponerse en pie, hermanos, en reverencia a la palabra. Y por supuesto que estaré echando mano sin ponerlos a leer la Biblia, del Antiguo Testamento para poder comprender el propósito del Señor. El tema le llamé restaurando al rebaño. Lucas capítulo 13. Vamos a leer con mucho temor, hermanos, porque es la palabra poderosa del Señor. Acuérdense que nos dice el apóstol Pablo que en vasos de barro fue depositado su poder. Y el poder es el Evangelio de Dios. Nosotros somos cartas leídas, no necesitamos recomendación. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 3:9 que somos colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Ya tienen Lucas 13, versículo 10. Dice ahí en el encabezado: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice el evangelista Lucas, el médico, que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, es decir, en Sabbat. Y había allí una mujer, aquí está el género, una mujer, porque había mucho machismo en ese tiempo, a la mujer se le relegaba, se le ponía aparte. Gracias a Dios que el Señor a través de la palabra ha ido restaurando vidas y levantando la dignidad de la mujer. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, es decir, bien doblada, mirando hacia abajo, como las gallinas, en lugar de mirar hacia arriba como las águilas, encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Mire, le traigo una palabra bien hermosa, que Dios, el Señor, nos ha venido a buscar para mantenernos erguidos, hermanos, firmes, constantes. Nos anima a que nos fortalezcamos en su palabra para que la obra siga adelante. Dice el versículo 12, cuando Jesús la vio. Los ojos del Señor están sobre la tierra, jamás nos ignora. La llamó. Si alguien estaba esperando una palabra como esta, tómela, acéptela. Es el llamamiento que Dios le quiere confirmar. Ya no vacile, Dios le está llamando. Dice que la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Como ven, hay una coma ahí. La mujer seguía encorvada. El versículo 13 dice: y puso las manos sobre ella. Hay un punto y una coma, para que yo les explique que a veces necesitamos que el Señor nos vuelva a tocar. Ya declaró que era libre de esa enfermedad, y cuando habla libre, está hablando de liberación. Dice primera carta de Juan 5, versículo 8, que el Señor apareció para deshacer las obras del diablo, a romper cadenas, a romper ataduras. Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, mire lo que sucede cuando el Señor le
obra en liberación de esta mujer encorvada por 18 años, causa de un espíritu. El espíritu tuvo que salir, pero yo creo que se le metió al encargado de la sinagoga porque se enfureció. Y le dijo a la gente, estamos en el versículo 14, 6 días hay que se debe de trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. La respuesta del Señor fue, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Padre, te doy gracias por esta palabra poderosa, Señor, que sé que no volverá a ti vacía. Hoy se romperán algunas ataduras que aún quizás esté en alguien. Hoy caen fortalezas. Hoy la libertad está anunciada y garantizada en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Porque su palabra dice en Juan 8:36, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Y la verdad, adoraba al Señor, le glorificaba y le decía, gracias, Señor, por confirmar, porque pues yo creo que hace más de una semana que el pastor de aquí, Lázaro Velázquez Hernández, me hizo esta invitación. Yo me sentí muy honrado. Ya había predicado por estos lugares en algunas iglesias levantadas aquí por cuando estaba el basurero, cuando el hermano Abel Cardona, con un comedor que había varios comedores, pero eran casitas de madera, y venía a predicar. Y ahora pues mire, en un lugar que Dios tiene aquí con un propósito, porque esto es un propósito del Señor para que vengan las almas y sean restauradas. Pero vayamos a las consecuencias o la razón por la cual esta mujer se encontraba encorvada. La Biblia no habla, no dice, el evangelista no encontró la razón por la cual se encontraba en esta situación encorvada. Lo que sí nos dice es que es un espíritu. Hoy quiero decirle que hay mucha gente encorvada por causa de las redes sociales, o porque en la ignorancia de nuestros padres algunos fueron a ver pues curanderos, espiritistas, o simple y sencillamente porque la tradición de nuestra familia era pues que acostar al niño, que levantarlo, que participar en las danzas esas que se hacen el 12 de diciembre, y muy común que a los niños les pusieran un hilito rojo aquí en la frente, aquí una cosa que le llamaban ojo de venado para protegerlos de, pues no sé, de males, ¿verdad? O a veces nos mandaba mi abuelita, la mamá, con la madrina o con la tía para que fuesen curados de espanto. Y ahí andan con piedra poma, o ahí andan con huevo, o con algunas ramas. De una manera inocente nos introdujeron al ocultismo, y las tinieblas tomaron autoridad legal para posteriormente, ya conforme vamos creciendo, fuéramos atados. En el Antiguo Testamento, quiero decirles en el contexto histórico, porque hay que hablar de ello, porque estamos hablando de un pueblo que pertenecía al Señor, el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento encontramos que los encargados de predicar, de llevar el mensaje de salvación, era el pueblo de Israel. Ellos fueron escogidos no porque tuvieran algo que le llamara la atención al Señor. Era un pueblo insignificante, pero Dios en su soberanía dijo, este será mi pueblo. Pueblo amado, pueblo escogido, la niña de sus ojos, dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. O sea que el pueblo de Israel, los judíos,
tuvieron un llamamiento para que fuesen los pastores del mundo, para que llegaran a las casas. Buenas tardes, nosotros venimos de Israel, les traemos buenas noticias. ¿Pero qué creen? Se fueron desviando, fueron tomando otras costumbres paganas, diabólicas, satánicas, y se desviaron totalmente de la fe. Por eso el Salmo 37, es el 137, ¿verdad?, que se leyó, era la consecuencia de que colgaban sus arpas, porque fueron llevados al menos en primero y segundo grupo. En el primero fue llevado Sadrach, Mesach, Abednego, Ananías, Azarías y Misael, les cambiaron los nombres, y también Daniel, que le pusieron por sobrenombre Belsasar, nombres de los ídolos de la Babilonia. El resultado fue que Israel se fue desviando de su fe y fueron en pos de ídolos, tanto así que adoraban a diferentes demonios, a Moloch, a Milcom, bueno, a muchos ídolos que están en primer libro de Reyes capítulo 11. Ahí se mencionan casi la mayoría de los demonios. Pero mire, Israel, dice Jeremías en el capítulo 7, dice que el pueblo de Israel, dice, los hombres cortan la leña, las mujeres amasan la masa para la reina del cielo. ¿Se fija cómo estaba de desviado Israel? Y también Jeremías en el capítulo 10 dice que cargaban un mono. Derechos están como palmeras que no pueden ver, no hablan, no tienen pies, por lo mismo los tienen que cargar. No temas, le decía el Señor a través de Jeremías, ni pueden hacer un bien ni para hacer un mal tienen poder. Y en Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 13, dice que las mujeres israelitas, las que deberían ser predicadoras o un buen testimonio para ganar almas, dice que ellas practicaban brujería, hacían vendas mágicas para la mano y también para el pelo. Por eso el Señor estaba airado con el pueblo de Israel y permitía que otras naciones como Siria, como los madianitas y otras naciones vinieran a castigar a Israel. Dice el libro de los Jueces que los israelitas estaban haciendo lo que les venía en gana. Esas son las consecuencias. Por eso Dios permitió que el rey Nabucodonosor viniera con sus soldados, apoyado por los caldeos, sitiaron Jerusalén y se llevaron el primer grupo, entre ellos puros jóvenes, pero jóvenes ilustres, príncipes, tenían buena educación, tenían ciencia, conocimiento, y Dios les dio más. A Daniel, a este príncipe, le dio más. Y como 5 años después, en el segundo viaje, se llevaron a Ezequiel, hijo de Buzi, de la línea de Sadoc, es decir, de la línea sacerdotal. Se los llevaron cautivos como animales. Dice Isaías 52:2 que iban amarrados. Y el Señor les dice a través de la palabra de Isaías, del profeta, suelta las ataduras. Hoy en día como que nos acostumbramos a estar atados a lo que no edifica, a lo que ofende a Dios, como algunas páginas en el internet. Cuidado por los portales que se abren. Hay tanta facilidad ahora para entrar a pornografía, para entrar a portales que no son fáciles zafarse de ellos, porque son cadenas demoníacas. Las tinieblas están trabajando muy fuerte. Israel fracasó. Ellos deberían de ser los atalayas, de anunciar, de prevenir al pueblo que no cayeran en estas herejías, pero no lo hacían. A pesar de que el Señor les advirtió de que si la persona que muriera sin ser avisado, la sangre de ellos iba a caer sobre los atalayas. Es por esta razón que el Señor mismo dice en Ezequiel 34, en el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Por eso le puse restaurando al rebaño. Pero es Jesús mismo el que vino a buscar la oveja. Dice, como reconoce su rebaño
el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ya el Señor había llamado la atención a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Le dijo: ustedes son falsos atalayas, no están haciendo su trabajo, ustedes son perros mudos, ustedes son perros comilones, dormilones. ¿Se fijan cómo le dice el Señor a quienes no hacemos el trabajo? Fuimos llamados, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel, el que nos salvó. Nosotros podemos traer a otros de las tinieblas a la luz, al conocimiento, a la salvación. Hay muchas almas perdidas en este lugar. Por eso el Señor puso en el corazón de Lázaro que se ubicara aquí. Es un lugar deseable. Usted va a decir: pero si aquí solamente soy ladrillos de perro y unos cantos de manos más adelante, para acá tenemos monte. Así vi yo cuando en Sandoval, hace algunos años atrás, mi pastor me envió para dar comienzo a una campaña evangelística. Me tocó el jueves, 2 días, jueves y viernes, así puro monte, con una máquina, y cortaron, y un aparatito de gasolina. Empecé a anunciar y dije: ¿y a quién le voy a anunciar? Pues que creen, ahí se levantó una iglesia que la está pastoreando ahora Joel Rangel, el hijo de un pastor que ya falleció. Dios tiene propósitos. Usted ve montes, pero el día de mañana, por fe, usted ve a mucha gente viniendo de otras partes, de otras colonias, porque van a venir buscando del Señor. La gente está oprimida hoy en día, la gente está lastimada por las tinieblas. Nosotros tenemos que obedecer el llamamiento. No podemos seguir haciendo lo que antes de conocer al Señor hacíamos. Ahora somos lumbreras, ahora somos la sal de la tierra, ahora somos la luz del mundo. Tenemos que iluminar a un mundo que se está ya en agonía, un mundo que ya está muriendo, está en agonía poco a poco por causa del pecado. Jesús mismo tuvo que humanizarse. Aquel verbo se vistió de humanidad, dice Juan 1:14. Dios mismo vino a buscar a la perdida, a la oveja. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así dice la palabra. No podemos nosotros enjuiciar a las personas que vengan por primera vez o por segunda vez con sus aretotes, que vengan en pantalones, que vengan bien pintadas. El Señor dice: el que viene a mí no le echo fuera. Recíbala. La misma palabra va a ir hablando. Nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, pues empezamos las mujeres a ver a las hermanitas que estaban con faldas largas, y a la semana siguiente ya andábamos por ahí en algún tianguis buscando vestimenta, porque vimos el testimonio de otras personas. Ellas la vieron, mi esposa, mis hijas. ¿Me entiende? Entonces, el Señor vino a salvar, no vino a perder, vino a salvar, vino a rescatar, a buscar. Dios cumple su mandamiento. En Isaías capítulo 9 nos dice que tierra de Zabulón, de Neftalí, que está sentada de aquel lado del mar de Galilea. Mire, había un gobierno territorial de demonios. Ahí está anunciando el ministerio o el reinado del Mesías. Y usted recuerda en Juan 5 que Jesús está en Capernaum y dice: despídelos, vamos a cruzar de aquel lado del mar de Galilea. Allá había pueblo. El Señor no los iba a dejar que los demonios acabaran con ellos. Y usted sabe que cuando llegó a Gadara, había uno que tenía más de 2000 demonios. En Juan capítulo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y qué pasó en esa aldea llamada Sicar? Había una mujer. Dios levantó un ministerio allí. La mujer de Samaria, ella fue a predicar, y con su testimonio, después Jesús mismo fue hasta las aldeas. ¿Sí tomó este ejemplo? Jesús mismo tuvo que venir a buscar al rebaño.
y vino a levantar pastores. Levantó primeramente a David en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a nombrar pastores. Usted fue llamado, algunos como pastores, a otros como apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o de mejorar a los ministerios. Todos tenemos un propósito. Jesús no olvidó que había pueblo, vino a buscar a sus hermanos, vino a buscar a su pueblo. Dijo a la mujer ahí en Mateo 15, yo no vine sino a las ovejas de Israel. Y por supuesto que la salvación es universal, hermanos, pero había un trabajo específico, venir a rescatar. Se perdió el hombre en un huerto, pero en otro huerto, hermanos, se rescató cuando Jesús estaba ya recuperando la voluntad del hombre y luego ir a la cruz a morir por nosotros. El Verbo encarnó, Dios buscó un cuerpo y estuvo en el vientre de una muchachita joven, ya estaba desposada, ya estaban los preparativos, las fiestas para las bodas, pero Dios tenía un propósito para ella. Estoy hablando de María. Así que el Verbo lo tomó el Espíritu Santo, lo metió en un vaso de barro, una naturaleza caída, pero mire, Dios se vino a humillar para lograr nuestra salvación también, los gentiles, hermanos. Ellos fueron llamados, ¿sí? Ellos fueron escogidos, pero nosotros fuimos llamados. ¿Pero qué pasó? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron ser el cuerpo de Cristo. Hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, su mente está embotada, hermanos. Ellos se van a arrepentir, pero en la gran tribulación. Nosotros ya estaremos en las bodas del Cordero, como la novia. Ellos son los escogidos. Ellos son pueblo, pero nosotros somos el cuerpo. Ellos son la niña de los ojos del Señor. Nosotros somos la novia. Nosotros estaremos vestidos como novia el día del Cordero. Hoy se mencionó Apocalipsis 19, que viene en un corcel blanco para ya hacer castigo de todo aquel que le rechazó. Jesús no ignoró a la mujer, al contrario, vino a levantar la dignidad. Llega a una de las muchas sinagogas a las que él visitaba y siempre encontraba a alguien con algún problema. Marcos capítulo 1 versículo 21 dice que en una sinagoga estaba un hombre con un demonio, un espíritu malo. Ahora encontramos que está en una sinagoga predicando, pero mire qué hermoso es saber que él nos mira y en todo momento. Dice que vio a esta mujer. Número 1, la vio, no la ignoró. Dios no te ignora a ti, hermano. Cuando doblas tu rodilla para humillarte delante del Señor, para llorar porque en tu familia están pasando por problemas, Dios no te ignora. Esta mujer no sabemos por qué razón estaba en esa situación. Una cosa es opresión y otra cosa es posesión, y ella estaba siendo lastimada, oprimida por un demonio. A veces la falta de perdón, a veces el rencor, a veces traemos un rechazo desde niños. A lo mejor papá nos corrió de la casa, a lo mejor nos rechazó el padrastro, o no sé. Por eso el Señor fue a esa sinagoga y vio a una mujer encorvada y le habló, le llamó. La vio en la condición en que se encontraba y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Amén. Hoy en día hay muchas niñas dobladas por los problemas que hay en casa. Ven que la economía no alcanza. Hay hogares donde los niños se van a dormir a veces sin alimento, hermanos. Hay niños de cuna que quizás esta noche vayan a ir a la cuna o a la cama sin papá. Ya no soportó, ya no pudo con los pleitos de papá o de mamá. Abandonan la familia y eso hace que uno se doble, hermanos.
Hay enfermedades que vienen a uno y hace que uno se doble. Los problemas lo doblan a uno. Pero qué hermoso es saber que Jesús vino a deshacer esas obras satánicas. Dice que le dijo, eres libre, pero esta mujer traía muchos prejuicios. Quizás la burla. Pero una cosa hay que reconocer de ella, que era una mujer de fe. Cuando a mí me vinieron tumores aquí en mi garganta hace algunos años, muchos años, ¿sabe una cosa? Jamás dejé de asistir a la iglesia. Ahí vamos la hermana Mari y un servidor, lloviendo, tronando, haciendo frío, unas heladas tremendas, pero el pastor se maravillaba porque ahí estábamos en la iglesia. Cuando llegó la lucha, cuando llegó la prueba, no colgamos el arpa. No dijimos, ya no vamos a ir, si yo estaba mejor cuando andaba en los billares tomando con mis amigos. Ahí sí eran amigos. No, seguí atento al llamado porque yo sentía mi necesidad de estar en la casa del Señor. Mi hermano el mayor de mi familia, de mis hermanos Enrique, fue pastor. Me decía, Carlos, siempre siéntate en la banca de adelante. Pero cuando vino la enfermedad me fui retirando hasta que era la última, pero nunca dejé de asistir a la iglesia. Esta mujer, a pesar de su condición, jamás faltaba al culto, vamos a llamarle así. Estaba en donde ella sabía que podía recibir el milagro. Pero se imagina una sinagoga en donde se leía la Torá, se leían otras cosas, menos la gracia, no había unción. Pero ella perseveraba. Y dice la palabra que es bienaventurado aquel varón o varona que cuando venga su Señor sea hallado haciendo esto. Jesús llegó, ahí la encontró y la llamó, la sanó, la restauró. Y ella se enderezó completamente porque el Señor la tocó. Quizás necesites que el Señor te toque hoy por segunda vez. Ya han orado por ti, ya han declarado sanidad, pero no ha pasado nada. Con esa mujer no pasó nada, porque era tanta la carga, eran tantos los prejuicios, era tanto lo que traía, que hasta que el Señor obró de una manera directa. La tocó y ella se enderezó, ella glorificaba a Dios. Se enojó el que cuidaba el templo y el Señor le dijo, hipócrita, ¿quién de ustedes no saca su asno o su buey a llevar a tomar agua? Cuanto más esta hija de Abraham. Ustedes y yo somos hijos de Abraham, somos hijos de fe, hermanos. Somos personas que a pesar de los ventarrones que han venido a tumbarnos, que a pesar de los problemas que hemos tenido, permanecemos de pie porque estamos parados en la roca. Y la roca es Jesucristo. En este momento, yo te invito a que te pongas en las manos del Señor. Pídele perdón si acaso has pensado abandonar la iglesia, ya no asistir porque no encuentras el sentido para ello. Dios te llama y te necesita. Hoy en la congregación llegó un matrimonio y desde hoy ya somos sus pastores. Dios está supliendo la necesidad porque sabemos que su venida está ya muy próxima. Hay que trabajar, hermanas. Nosotros somos el instrumento que Dios quiere usar, pero quiere restaurarte. Primero te quiere sanar, restaurar. Dios sana la herida, dice el Salmo 147:3, la cicatriz y la venda. Dios apareció para sanar corazones quebrantados. Si te sientes lastimado, lastimada por alguna pérdida de algún ser querido o lo que sea, o porque vino una enfermedad o estás esperando resultados clínicos, Dios está en control. No se te olvide que Él te ama y que te está viendo y que Él dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo. Jamás te va a desamparar.
Él es tu Dios, Él es mi Señor, Él es nuestro Salvador. Nosotros, dice Juan, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, que nosotros estamos en la verdad, estamos en Jesucristo, y Jesucristo es Dios. ¿Se quieren poner de pie, hermanos?